¿Cuánto vamos ahora? ¿Qué tal, Anthony? Buenos días. Buenos días, Juan Félix. ¿Qué tal? Hola, Yair. Buenos días. Buenos días, María Isabel. ¿Cómo estás? Luis Guillermo, Leonardo, Anaí, Selene. Buenos días. ¿Qué tal, chicos? 38 participantes, siendo las 8:02 de la mañana. ¿Qué tal, André, Valentino? Buenos días. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Supongo que será el número total de alumnos, ¿no? No creo que haya más. Hola, cielo, buenos días. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Muy bien, muchachos. Hoy arrancamos con fuerza el avance del curso. Se pueden observar en el material. Tenemos que desarrollar hoy dos cosas. Tenemos que avanzar toda la parte de análisis dimensional y luego intentar completar toda la parte de vectores. Digo intentar porque el tema de vectores es un tema muy, pero muy denso. Así que requiere cierta paciencia. Así que si algo nos quedara pendiente el día de hoy, lo completaremos la siguiente semana. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo avanzamos el día de hoy. Ojo, muchachos, tenemos 20 semanas y un par de semanas más a cuestas. Así que máxima concentración en esto, ¿sí? Máxima concentración en esto. Muy bien, arranquemos entonces, chicos, con la clase el día de hoy. De lo primero que hablamos, o hablaremos en todo caso, es de la parte de cantidad de físicas y sistema internacional de unidades. ¿De acuerdo? Luego veremos la parte de análisis dimensional. Terminamos eso con todo ejercicios y luego pasaremos inmediatamente a la parte de análisis vectorial. ¿De acuerdo? Empecemos entonces. Tenemos aquí cantidades físicas y sistema internacional de unidades. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos de qué trata este asunto en su primera parte. La idea es la siguiente: empezar a analizar los fenómenos que aparecen en la naturaleza. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en ciencia hemos desarrollado un método que nos permite preguntarle a la naturaleza y que ésta, si hacemos las preguntas correctas, nos pueda responder. A ese método se le conoce como el método científico. De la secuencia de pasos que tiene el método científico, ¿sí?, tenemos un paso que es fundamental para nosotros, que es la experimentación. Me explico mejor. Pongamos un ejemplo concreto. Supongamos que realizamos el siguiente experimento. De una cierta altura h, soltamos a un cuerpo. En un lugar donde la aceleración de la gravedad es conocida. Problema: ¿cuánto tiempo demora el cuerpo en impactar contra el suelo? A ver, aplicando el método científico, ¿cuál sería la forma de analizar este fenómeno? De la siguiente manera. Primer paso: al observar el fenómeno, tenemos que plantearnos de qué factores depende el tiempo de caída del cuerpo. Por ejemplo,
Hago este experimento en el verano y bajo las mismas condiciones vuelvo a repetir el experimento en invierno y encuentro, por ejemplo, que ese tiempo de caída es el mismo en ambos casos. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Simplemente diré, el tiempo, ¿sí? Ese tiempo no depende de la temperatura. Primer punto, no depende de la temperatura del lugar. Vuelvo a hacer el experimento. Por ejemplo, hago el experimento cuando estoy contento. Y vuelvo a repetir el experimento cuando estoy molesto. Y observo que el tiempo de caída del cuerpo tampoco depende, que en ambos casos ese tiempo es el mismo. Conclusión, el resultado de este experimento, el tiempo de caída, no depende de mi estado de ánimo. Y así puedo repetir muchas veces este experimento. Y en algún momento voy a empezar a encontrar de qué factores sí depende el experimento. Voy a encontrar características de este cuerpo, características del fenómeno físico. A saber, por ejemplo, característica del cuerpo, la masa que posee el cuerpo, la masa, la temperatura que posee el cuerpo, el color que tiene el cuerpo, etcétera, etcétera. Estas son características del cuerpo. Pero también podemos caracterizar al fenómeno físico, al evento, que es la caída del cuerpo. Por ejemplo, planteando lo que es el tiempo que tarda en caer el cuerpo, la altura a la que fue soltada, ¿de acuerdo? Y un largo, etcétera, etcétera. Lo que quiero que entiendas es que la lista que te estoy proponiendo es una lista que me indica características del cuerpo o fenómeno físico. Sin embargo, de esas características vamos a elegir un grupo especial. Y ese grupo especial se llama cantidad física. Por ejemplo, la masa, la temperatura, el tiempo, la altura son cantidades físicas. Sin embargo, el color no es una cantidad física. Noten ese detalle, chicos. Tengo características del fenómeno físico, características del cuerpo, pero no toda característica es una cantidad física. Tú te preguntarás, ¿y por qué el color no es una cantidad física? ¿Por qué el color, siendo una característica del cuerpo, no es una cantidad física? Y entra a tallar una palabra clave. Y la palabra clave es medir. Escribamos eso en limpio. Coloquemos por acá lo siguiente. Como primer punto, mencionemos lo que es una cantidad física. Lo ponemos por acá. Cantidad física. Resumiendo lo que acabo de decir, planteo lo siguiente. Puedo decir que es aquella característica medible, característica medible de un cuerpo
o fenómeno físico. Hagamos una pausa en este momento. Nota que he introducido una nueva palabra. ¿Qué nueva palabra es esa? Te leo. ¿Cuál es esa nueva palabra que he introducido en lo que acabo de escribir? Vamos chicos, despierten, despierten. No, fenómeno, no tanto fenómeno físico. ¿Sabes? Esa nueva palabra es medible. ¿Medible? Claro. ¿Y qué implica esto? Vamos por partes. Imagínense que yo quisiera medir, por ejemplo, el ancho de la pizarra. Yo podría medirlo de diferentes formas. Una forma sería una mano, 2 manos, 3 manos, 4 manos, 9 manos. Podría medirlo 1 codo, 2 codos, 3 codos, 6 codos. Si esta regla estuviera graduada, entonces yo podría decir una regla, 2 reglas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy midiendo la longitud, el largo de la pizarra? Es bien simple. Una mano, 2 manos, 3 manos. Una regla, 2 reglas. ¿Te das cuenta que estoy comparando? Claro, pero ¿comparándolo con qué? Profe, con su mano, correcto. ¿Comparándolo con qué? Con el largo de la regla. Pero si esta regla, te decía, estuviera graduada, entonces estaría comparándolo con un patrón. Eso es lo que significa medir. En una palabra simple, medir significa comparar. ¿Comparar con qué? Con una unidad de medida, con una unidad de base, se dice en jerga técnica. Te lo paso a limpio. Lo decimos por aquí, medir ya. Medir, diremos, implica comparar. Dicha característica con otra de su misma especie. Ya. Con otra de su misma especie. Elegida como unidad de base. Podría llamarle también unidad patrón. ¿Sí? Unidad patrón. Vamos a llamarle nosotros unidad de base. Por ejemplo, para la longitud, la unidad de base podría ser el metro. A eso me estoy refiriendo. Comparo el largo de la pizarra con la unidad de base llamada metro y veo cuántas veces contiene
el largo de la pizarra, esa unidad de base. Si la contiene 2 veces y media, entonces el largo de la pizarra será 2,5 metros. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir. Vamos ahora entonces a esto. Había mencionado que la masa, la temperatura, el tiempo, la altura son características, pero que son cantidades físicas. ¿Por qué? Porque son medibles. El color es una característica del cuerpo. Sin embargo, no es una cantidad física. ¿Por qué no? Porque no es medible. ¿Y por qué no es medible? Porque no es comparable. Profe, no entiendo, pero yo sé qué color es. Este color es blanco. ¿Sí? Eso no significa que lo estés midiendo. Porque medir, recuerda lo que está escrito ahí, implica compararlo con una unidad de base. Si el color fuera medible, ¿sabes qué podríamos hacer? Establecer la siguiente comparación. Si el color fuera medible, si el color fuera una cantidad física, yo podría hacer esto. Decir, el color blanco de este cuerpo contiene 10 veces el color blanco de la hoja donde tengo mi práctica. La contiene 10 veces, porque yo tendría un patrón de color, una unidad de base, pero eso no existe. Por lo tanto, aunque el color sea una característica, no es medible y por lo tanto el color no es una cantidad física. Lo mismo aplica con el amor, por ejemplo. Profe, la vez pasada me dijeron te quiero mucho. Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el amor no es medible. ¿Contra qué lo vas a comparar? ¿Cuál es la unidad de base? ¿Te quiere mucho qué? ¿Más que a su perro? ¿Más que a su gato? Eso no tiene sentido. ¿Sí? Que tú te lo creas, esa es otra historia. Pero no tiene sentido. ¿De acuerdo? Porque los sentimientos no son medibles, no son cuantificables. Esa es la idea base aquí. ¿De acuerdo? Ok. Una vez que se ha entendido cuándo una característica es una cantidad física, procedemos ahora a clasificarlas. Y para clasificarlas podemos adoptar 2 criterios. 1, clasificar a las cantidades físicas por su naturaleza. 2, clasificar a las cantidades físicas por su origen. En este momento voy a utilizar uno de esos criterios. Vamos a clasificar a las cantidades físicas por su origen. Más tarde, ¿sí? Más tarde clasificaremos a las cantidades físicas por su naturaleza. ¿De acuerdo? Así que hagamos un esquema de esa clasificación. Observa. Por ejemplo, tenemos por aquí. Decimos por su origen. Por su origen. Vamos a ponerlo así. Por su origen, las cantidades físicas se pueden clasificar en fundamentales y derivadas. Por acá lo escribo, fundamentales y derivadas. ¿Qué podemos decir de las cantidades fundamentales? El nombre fundamental ya me está dando información. El nombre fundamental ya me está haciendo entender que son las que yo voy a elegir como base, como fundamento, para poder obtener cualquier otra cantidad física. ¿De acuerdo?
Ahora, hay dos características que me gustaría que tú sepas de las cantidades físicas fundamentales. La primera es esta. Podemos decir que las cantidades fundamentales son independientes entre sí. Son independientes entre sí. Aquí hago una pausa. Profe, ¿qué significa eso? Supongamos, por ejemplo, que la masa y la temperatura son cantidades fundamentales. ¿Qué significa que sean independientes entre sí? Simple. Significa que no es posible expresar la masa en términos de la temperatura o viceversa. Son independientes entre sí. Segunda característica que quiero que manejes. Podemos plantear lo siguiente, que las cantidades fundamentales se definen, ¿ya? Se definen vamos a escribirlo con otro color, experimentalmente. A ver. Eso requiere una aclaración. Vamos por partes. ¿Qué implica lo que acabo de decir? Pongamos un ejemplo concreto. Te había mencionado que la masa, la temperatura pueden ser cantidades fundamentales. Pero busquemos algo más sencillo. La longitud también es una cantidad fundamental. La unidad de base de la longitud es el metro. ¿Qué significa que las cantidades fundamentales se definan experimentalmente? Significa que si el metro, esta unidad de base, es la unidad de una cantidad fundamental, entonces debe existir un experimento que te permita medirlo. Me explico mejor. Antiguamente, para medir un metro, tú tenías que hacerte un viajecito hasta París, Francia, ir a un museo muy específico y pedir el metro patrón, que no era otra cosa más que una barra metálica, una barra de iridio. ¿Qué es lo que hacías? Hacías una copia exacta de ese metro patrón. Y esa copia exacta te la llevabas a tu país. Eso es lo que se hacía. Con las complicaciones que uno puede entender. Eso cambió. Cambió por un procedimiento mucho más sencillo. Se dijo así: vamos a definir al metro en forma experimental. Y el procedimiento es más o menos el siguiente. Dice, consíguete un puntero láser. ¿Ya lo tienes? Listo. Lo que vas a hacer, y ahí viene la parte difícil, es medir la longitud que recorre la luz en un cierto tiempo muy particular. Ese tiempo es más o menos 0,33 por 10 a la menos 8 segundos. Si tú logras medir cuánto viaja la luz en ese tiempo que te acabo de mencionar, esa longitud recorrida por la luz en el aire es, por definición, un metro. ¿Te das cuenta la ventaja que esto tiene? Ya no tienes que ir hasta París a hacer una copia del metro patrón. En un laboratorio medianamente equipado, tú puedes medir un metro. Y lo puedes medir porque hay un procedimiento experimental. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que caracteriza a una cantidad fundamental. Pasemos al otro grupo. Pero las cantidades físicas también se pueden clasificar en derivadas.
quedamos por acá. Derivadas. Derivadas. ¿Qué podemos decir de las cantidades derivadas? Bueno, prácticamente su nombre me está dando toda la información que yo requiero. Claro, ¿cómo interpretarías tú la palabra derivada? Búscame un sinónimo, te leo. ¿Qué significa derivada? Dependiente. Sí. ¿Hay una mejor palabra, María Isabel? ¿Hay una mejor palabra? ¿No está mal? ¿Alguien más? Derivada, dependiente, consecuencia. Está mucho mejor, David. Claro. Eso es lo que quiere decir. Resultante, no está mal también. Derivada significa que deriva, que proviene de las fundamentales, obviamente, que es básicamente lo que ustedes han comentado. Muy bien, escribamos por aquí algunas cosas. Las cantidades derivadas provienen de las cantidades físicas fundamentales. De las cantidades físicas, ¿ya? CF, cantidades físicas fundamentales. Y completo esto de la siguiente manera. Se definen y esto sí lo escribo con otro color, se definen operacionalmente. Se definen operacionalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras que las cantidades fundamentales se definen con un experimento, las cantidades derivadas se definen mediante una ecuación operacional, operación, fórmula. Pongamos un ejemplo concreto. Pongamos el ejemplo de la velocidad. En función al movimiento que tú analices, y eso lo veremos más adelante, en función al movimiento que tú analices, la velocidad puede calcularse de diferentes formas. Así que empecemos con la más elemental. ¿Cómo, chicos, calculo la velocidad en el MRU? Vamos, los leo. Muy bien, Juan Félix. Correcto, María Isabel. Distancia entre el tiempo. Perfecto. Profe, pero eso no es velocidad, eso es rapidez. Esos tecnicismos los vamos a aprender más adelante. Recuerda, es la semana 1. Ya luego nos vamos a poner eticosos para hablar correctamente. Por el momento es suficiente con lo que estás diciendo. La velocidad la defino como la distancia entre el tiempo la velocidad es una cantidad derivada, por lo tanto se define mediante una fórmula. Eso es lo que estoy diciendo. Muy bien. Pero podemos proseguir, porque ahora
bastaría decir lo siguiente. Preguntarnos, profe, si las derivadas provienen de las fundamentales, ¿cuántas fundamentales necesito para poder obtener todas las cantidades físicas que yo pueda inventar? Y la respuesta es, depende. Depende de cuál sea tu sistema de unidades. Existen sistemas de unidades donde la fuerza es una cantidad fundamental. En otros sistemas de unidades, esa fuerza pasa a ser derivada. Que lo que estoy diciendo es que uno elige qué cantidades físicas van a formar parte de ese grupo selecto, de ese grupo llamado cantidades fundamentales. Y uno lo elige eligiendo el sistema de unidades correspondiente. En nuestro caso, la elección ya fue hecha hace bastante tiempo. Y esa elección se llama Sistema Internacional de Unidades, que es lo que vamos a empezar a hablar a partir de este momento. Decimos entonces, chicos, lo siguiente por aquí. A ver, lo voy a escribir acá a la derecha. Y hablemos entonces del Sistema Internacional de Unidades. Como te puedes dar cuenta, esta primera parte es básicamente informativa. La parte del cálculo viene después. Muy bien, entonces, punto número 2. Punto número 2. Hablemos del Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades es el sistema de unidades de mayor aplicación a nivel mundial. En el Perú se adoptó en la década de los 60, ¿sí?, del siglo pasado. ¿De acuerdo? Resulta que en el Sistema Internacional de Unidades se definen 7 cantidades fundamentales y 2 cantidades suplementarias. Vamos a escribirlas a continuación. A ver, lo planteo por aquí. Diremos entonces, se definen siete cantidades físicas fundamentales. Y 2 suplementarias. Y 2 suplementarias. A ver, ¿quiénes son esas 7 más 2?
Y para ello voy a colocar una tablita, ¿está bien? Voy a colocar una tablita por aquí. A ver. En esta tablita voy a colocar la cantidad fundamental, la unidad y el símbolo de la unidad para comenzar. Ahora te digo qué quiero decir con eso, ¿sí? Te ponemos acá primero cantidad fundamental. Cantidad física nomás, ¿ya? Muy bien. Luego pongo cuál es la unidad de base. Unidad de base. Unidad patrón también le podría llamar. Y luego colocaríamos el símbolo de la unidad. ¿De acuerdo? El símbolo de la unidad. ¿Ya? Esos tres para comenzar. Ok. Completemos entonces, ¿está bien? ¿Cuáles son esas 7 cantidades fundamentales? Arranquemos por la longitud. Cuya unidad de base es el metro y cuyo símbolo de la unidad de base es M minúscula. ¿De acuerdo? Muy bien, ya me pusieron la lista por ahí en un comentario, excelente. Así que lo voy a piratear directamente. Longitud, luego me he escrito masa. Unidad de base de la masa, el kilogramo. Símbolo del kilogramo, K minúscula, G minúscula. Luego tengo el tiempo. Tiempo, donde la unidad de base es el segundo. Y el símbolo es S minúscula. Luego tenemos, voy a colocar aquí la intensidad de corriente, ¿ya? Intensidad de corriente la unidad de base de la intensidad de corriente es el amper. Y el símbolo del amper es A mayúscula. Luego voy a colocar la temperatura termodinámica. ¿Ya? Temperatura termodinámica.
La unidad de base de la temperatura termodinámica es el Kelvin. El símbolo es la letra K mayúscula. Luego tienes la intensidad luminosa. La unidad de base de la intensidad luminosa es la candela. El símbolo de la candela, C minúscula, D minúscula. Y la última es la cantidad de sustancia. ¿Ya? Cantidad de sustancia. No confundir con la masa, ¿sí? Cantidad de sustancia. La unidad de base es el mol y el símbolo también es el mol. ¿Ya está? Ahí tenemos entonces las 7 cantidades fundamentales. Chicos, noten algunos detalles. Observen cómo he escrito todas las unidades de base. ¿Notan algo? Cómo he escrito todas las unidades de base, todas, sin excepción. Muy bien, Ari, minúsculas, correcto, minúsculas. Profe, ¿pero Ampère no es apellido? Sí, igualito lo vas a escribir con minúscula. Salvo que Ampère, ¿sí?, tú lo escribas al inicio de una oración o después de un punto aparte o de un punto final. Por ejemplo, ¿no? A ver, Ampère es la unidad de base, etcétera, etcétera, etcétera. Allí, Ampère sí se escribiría con mayúscula. Claro, es una regla gramatical bien conocida. ¿De acuerdo? Salvo ese tipo de detalles, la unidad Ampère siempre se escribe con minúsculas, siempre. Pero ahora observa los símbolos. Hay un detalle que debes notar. ¿Cuál? ¿Qué de raro, qué de curioso ves? La primera letra, no exactamente. En temperatura termodinámica, bueno, en candela no funciona, ¿no? Debería ser C nomás. Y SD. No, hay otra peculiaridad. ¿Algo más? Observen la columna de símbolo. Hay símbolos con mayúscula, correcto. Hay 2 mayúsculas. ¿Por qué? Porque Ampère y Kelvin son sustantivos propios, son nombres. Cuando son nombres, los símbolos sí se escriben con mayúscula. Nota la diferencia. Las unidades, los nombres de las unidades, siempre con minúsculas. No importa que sean nombres. Pero los símbolos de las unidades, ya. Si es el símbolo de un sustantivo propio, de un nombre, entonces sí lo vas a escribir con mayúscula. Lo mismo aplica para Newton.
El nombre de la unidad Newton se escribe con minúscula, pero el símbolo de la unidad Newton se escribe con la letra N mayúscula. Lo mismo ocurre con Joule. El nombre de la unidad Joule se escribe con minúscula, pero el símbolo de esa unidad se escribe con J mayúscula. ¿De acuerdo? Observen ese tipo de detalles. Muy bien, aquí tengo las 7 fundamentales. ¿Y dónde están las 2 suplementarias? Las pongo por aquí. Las pongo por aquí. Hago una tablita de 2 aparte y planteamos estas 2 fundamentales. Pronto, suplementarias. Primero, el llamado ángulo plano. Ángulo plano. El ángulo plano, ¿ya?, tiene como unidad al radián. Radián. Y tiene como símbolo de la unidad a RAD. RAD. Nota, eso que está ahí, tú lo vas a utilizar a cada rato en trigonometría, ¿sí o no? Muy bien. ¿Cuál es el otro? Ah, ya me lo comentaron por interno. Muy bien. El ángulo sólido. Entiéndase el ángulo sólido como una especie de ángulo en 3 dimensiones. Ángulo sólido. El nombre de la unidad es el estéreo radián. Estéreo radián. Y el símbolo S minúscula, R minúscula. Allí tenemos las 2 cantidades suplementarias. Listo. Muy bien. Con eso en mente, ya podemos ahora sí empezar a hacer algunos cálculos. Y eso se llama análisis dimensional. ¿Para qué me sirve el análisis dimensional? Tú te preguntarás. Tiene múltiples utilidades. Comentemos las 2 más importantes. Primera utilidad. El análisis dimensional me va a permitir saber si una ecuación es válida, si una ecuación física tiene sentido. Me explico mejor. El análisis dimensional me permite decir lo siguiente: que esta formulita, distancia igual a 1/6 del área, digamos, la aceleración al cuadrado por el tiempo al cubo, ¿ya?, me permite decir que esa ecuación no existe. No existe ningún movimiento cuya distancia se calcule de esa manera. Profe, ¿cómo lo sabe? Por análisis dimensional, por consistencia. Ya te comentaré luego por qué es así. ¿De acuerdo? ¿Por qué es así? Así que, primera utilidad del análisis dimensional, simple. Me permite verificar la validez de ecuaciones físicas. Esta ecuación no es válida. Es esta otra aplicación la que tiene, ¿sí?, la que tiene mayor, digamos, aplicación,
que es la siguiente. El análisis dimensional me va a permitir construir fórmulas empíricas, fórmulas que no sabemos demostrar, pero sabemos que son correctas, porque el experimento me dice que es así. Profe, no entiendo a qué se refiere con eso. Vayamos a un ejemplo concreto. Se me ocurre lo siguiente. Imagínate, por ejemplo, que yo analizo la siguiente situación. Acá tienes aire, un gas, y tú lanzas una pelotita, ya, una pelotita dentro de ese gas con cierta velocidad. Cuando tú hagas eso, lo que vas a observar es que ese gas, ese aire, ejerce una fuerza de oposición al movimiento. Problema: ¿cómo se calcula la fuerza de oposición al movimiento que ejerce este gas, este fluido sobre el cuerpo? Por si acaso, no lo confundas con la fuerza de empuje. El empuje es otra situación. Profe, ¿y entonces cómo se calcula esa fuerza? No sé. Pero ahí está la gracia del análisis dimensional. Puedo construir una fórmula empírica. Aguanta, ¿qué significa empírico? Dame un sinónimo a empírico. Experimental, muy bien. Experimental, claro que sí. Entonces yo puedo encontrar una fórmula experimental. Profe, ¿cómo lo va a obtener? El procedimiento es más o menos el siguiente. Veo de qué depende esa fuerza, de qué cantidades físicas depende esa fuerza. Y lo que voy a encontrar es esto. Voy a encontrar que esta fuerza F depende, por ejemplo, de la velocidad con la que se mueve el cuerpo dentro del aire. Depende, por ejemplo, del radio de la esfera. Depende de una característica de este fluido que se llama viscosidad. Vamos a representarlo con la letra N minúscula. O sea, al hacer el experimento, yo voy descartando de qué cantidades no depende la fuerza. Y en algún momento empezaré a encontrar de qué cantidades físicas sí depende la fuerza. Al final voy a encontrar eso que está ahí. Entonces uno dice, si el experimento ya me está diciendo que la fuerza depende de esas cantidades, entonces voy a formular, ¿ya? Voy a plantear mi fórmula empírica. ¿Cómo sería mi fórmula empírica? Existen un montón de posibilidades. Por ejemplo, sabiendo esto, yo podría decir lo siguiente, que la fuerza F puede ser R por V por N. Pero alguien diría, profe, ¿pero por qué? De repente es 2pi por R por V por N. Otro me dirá, no, profe, y de repente es así. De repente es 4 veces R por V sobre N. Yo te diría, pero profe, ¿por qué tienen que dividirse? De repente están elevados a cierta potencia. Por ejemplo, raíz de 2 por R por la raíz cuadrada de V sobre N al cubo. Y así podría proseguir.
Pero entonces uno se preguntaría, ¿y cuál de esas ecuaciones es la correcta? Para responder esa pregunta, lo primero que tienes que notar es lo siguiente, que todas las ecuaciones que acabo de escribir se pueden colocar en forma genérica de la siguiente manera. Todas estas se pueden escribir así. Un K por R elevado a la A por V elevado a la B por N elevado a la C. Chicos, convénzanse de que esta ecuación que está aquí contiene a todas estas ecuaciones. Vamos, piensen un momento. Esta ecuación genérica que está aquí contiene estos 4 casos, aunque no parezca. ¿Estás convencido de eso? Vamos, leo tu comentario. Por ejemplo, a ver, esta de acá, profe, ¿cómo sería? Ah, ya. K valdría raíz de 2. A valdría 1. Dios me le escucha, eso es lo que estoy probando, pues. Tú me dices, demuéstrelo. ¿Qué crees que estoy haciendo ahorita? K vale raíz de 2. Compara, es bien fácil. K vale raíz de 2. A vale 1. B vale 1/2. Y C vale -3. Listo. No hay una demostración formal. Es simplemente por simple inspección. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, o acá si quieres, en esta ecuación, K vale 4, A vale 1, B vale 1, C vale -1, ya está. A eso me estoy refiriendo. ¿De acuerdo? A eso me estoy refiriendo. Pero tú dirás, profe, pero si usted lo pone así, no sabemos cuánto vale K, no sabemos cuánto vale A, no sabemos cuánto vale B, no sabemos cuánto vale C. Y allí entra a tallar el análisis dimensional. Te comento el final de la historia. Resulta que el análisis dimensional me va a permitir, y eso lo veremos luego, calcular los exponentes. Pero el análisis dimensional no me va a permitir calcular la constante de proporcionalidad K. Profe, ¿y esto cómo lo obtenemos? Hay un problemita en la práctica donde te voy a mostrar cómo calcular esa constante de proporcionalidad. ¿Estamos de acuerdo? Eso es. Esa es la utilidad que le vamos a dar al análisis dimensional. Nos va a permitir plantear, ¿sí?, fórmulas empíricas, fórmulas que se deducen del experimento, pero que no se pueden demostrar. No sabemos cómo demostrarlo, pero sabemos que es cierto porque el experimento nos dice que así es. ¿De acuerdo? Entonces, para poder plantear ese tipo de cosas, hay algunos conceptos que hay que manejar. Y el primer concepto que debemos manejar en el análisis dimensional es el concepto de dimensión, o llamado también expresión dimensional. Y eso es lo que voy a plantear a continuación. ¿De acuerdo? A ver, ahora sí, vamos a la parte del cálculo. Por acá voy a borrar esta parte porque, como verás, voy a colocar luego una columna adicional para no hacer esa tabla otra vez. Entonces, colocamos como nuevo título análisis dimensional. Es aquí que recién comienza la parte del análisis dimensional.
Ahora sí, vamos a desarrollar las herramientas de cálculo. Muy bien. Y te decía, el primer punto es el concepto de dimensión o expresión dimensional de una cantidad física. Maneja ambos nombres, expresión dimensional o dimensión de una cantidad física. Ok. ¿Qué es esto? Escribamos por aquí algunas cositas. Decimos lo siguiente. Decimos lo siguiente. Es la representación de las cantidades físicas mediante símbolos. Establecidos en el sistema internacional. En el sistema internacional de unidades. Eso es. Básicamente lo que hacemos es esto. Si sabemos de que las cantidades provienen de las fundamentales, entonces, si yo conociera la dimensión de las cantidades fundamentales, podría obtener fácilmente la dimensión de las cantidades derivadas. ¿De acuerdo? Y eso es lo que voy a hacer a continuación. Plantearte cuál es la dimensión de las cantidades fundamentales. Para no hacer otra columna más por aquí, o sea, este dibujo, para no volverlo a colocar aquí, entonces lo que voy a hacer es agregarle una columna adicional a esta tablita. ¿Ya? Solo para ganar tiempo, ¿de acuerdo? Solo para ganar tiempo. Coloco por aquí. Se denota mediante corchetes. Se denota mediante corchetes. A ver, entonces, para indicar justamente la dimensión o expresión dimensional, utilizo corchetes. Ya. ¿Y qué es lo que encuentro?
se define de la siguiente manera. Dimensión de la longitud, L. Dimensión de la masa, M. Dimensión del tiempo, T. Dimensión de la intensidad y corriente, I. Dimensión de la temperatura termodinámica, la letra griega, teta. Dimensión de la intensidad luminosa, J. Dimensión de la cantidad de sustancia, N. ¿De acuerdo? Sigo. Dimensión del ángulo plano, no tiene. Dimensión del ángulo sólido, no tiene. Aguanta. Si el ángulo plano y el ángulo sólido no tienen dimensión, ¿cómo le podría llamar a eso? Búsqueme una palabra adecuada para indicar que esas cantidades no tienen dimensión. Muy bien, Ari. Luis Guillermo Yuritsi, correcto. Adimensional. No tiene dimensión, o sea que no es, ¿sí? O sea que no es L, M, T, I, teta, J, N. No es esa letra. Profe, entonces, ¿qué le va a poner? Depende de nosotros. Depende de nosotros. Primero, vamos a colocar acá, ¿ya? Que estas cantidades son adimensionales. No tienen dimensión. Adimensional. Adimensional. Te adelanto un poco las cosas. Como esas cantidades son adimensionales, entonces no las puedo representar con ninguna de estas letras. Por lo tanto, vamos a inventarnos una nomenclatura bien conocida. ¿Sabes cómo vamos a representar a una cantidad adimensional, a una cantidad que no tiene dimensiones? Vamos a representarlo con un numerito. Con un numerito. ¿Y sabes qué numerito voy a elegir? El más simple de todos. 1. Así es. 1. ¿De acuerdo? Eso te lo comento después. Continuemos por acá. Esos corchetes, te decía, me permiten representar a las dimensiones de una cantidad física. Por ejemplo, imagínate que tú tienes esto. Corchete de X. ¿Cómo lo debes entender? De la siguiente manera. Corchete de X es la expresión dimensional o simplemente dimensión de esta cantidad física X. Si fuera corchete de velocidad, sería la expresión dimensional o dimensión de la velocidad. Si fuera corchete de fuerzas, entonces sería la dimensión o expresión dimensional de la fuerza, etcétera, etcétera. Veamos el caso más general, es decir, el peor de los casos. Y eso es así. En general, ¿saben qué ocurre? En general, la dimensión de una cantidad física cualquiera se escribe así, como L elevado a la A por M elevado a la B por T elevado a la C por I
elevado a la D por teta elevado a la P por J elevado a la Q por N elevado a la R. Ese es el peor de los casos, ¿sí? En la práctica, nosotros vamos a llegar como máximo a los 5 primeros. O sea, vamos a encontrar, vamos a conocer cantidades físicas cuya dimensión llegue a abarcar las 5 primeras letras. En nuestro curso no vamos a llegar a plantear cantidades físicas en el caso más general. Muy bien. A continuación voy a mostrarte, y lo voy a colocar en forma directa, la dimensión de algunas cantidades derivadas. Aquí están las fundamentales. Las derivadas las pongo directamente, ¿sí? Entonces, hay un montón, la lista es muy grande, pero con algunas nos basta y nos sobra. Ponemos entonces algunas cantidades derivadas. Algunas cantidades derivadas. Por ejemplo, en la práctica tú no lo vas a tener que memorizar, sino que a medida que vayamos avanzando con el curso y que vayas conociendo algunas ecuaciones, las podrás deducir fácilmente. Por ejemplo, tengo la dimensión del área. Dimensión del área, L cuadrado. La dimensión del volumen. L cubo. La dimensión de la densidad. ML a la menos 3. Dimensión de la velocidad. LT a la menos 1. Dimensión de la aceleración. LT a la menos 2. Dimensión de la fuerza. Es igual a ML T a la menos 2. Dimensión de la presión. Esto es M, L a la menos 1, T a la menos 2. Ahora voy a ponerte un grupo muy particular. Te vas a dar cuenta que tiene interesante esto. Dimensión del trabajo. Dimensión de la energía. Dimensión del calor. Dimensión del torque, torque de fuerza, que algunos le llaman momento. Resulta que estos 4 tienen la misma
mención m L cuadrado T a la menos 2. Ya, pero hay una peculiaridad que debes saber. A medida que vayamos avanzando con el curso, vas a conocer cosas como estas. Mira, ¿has notado que el trabajo y el torque tienen la misma dimensión? Pero acá viene lo alucinante. En el sistema internacional, la unidad del trabajo es el joule, mientras que la unidad del torque es el newton metro. ¿Notaste algo? Tienes dos cantidades físicas que tienen la misma dimensión, pero que tienen también diferentes unidades en el sistema internacional. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Te lo repito. Ejemplo, el trabajo y el torque tienen la misma dimensión, pero tienen unidades diferentes. Profe, ¿y eso para qué me sirve? Te sirve para que te des cuenta que si yo conozco la dimensión esta, yo no puedo asegurarte de que la cantidad física sea trabajo. Podría ser el torque de fuerza, porque aquí diferentes cantidades físicas tienen una misma dimensión. Y podríamos seguir con la potencia, cantidad de movimiento, impulso, carga eléctrica y un largo etcétera. La intención no es llenar toda la pizarra con cantidades físicas derivadas, sino que a medida que vayamos avanzando, vayas conociendo y sepas cómo deducirlas. Yo esto de aquí no lo he memorizado, simplemente que lo deduzco mentalmente y coloco el resultado directamente. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Con esto que está aquí, ahora sí vamos a pasar a plantear las 3 reglas básicas en el Sistema Internacional de Unidades, o perdón, en el análisis dimensional. ¿De acuerdo? Y eso lo voy a hacer en la siguiente pizarra. Así que necesito que le tomes una captura de pantalla. ¿Me confirmas una vez que hayas hecho la captura de pantalla, por favor? Muy bien, Yair. Muy bien, Selene. Gracias por confirmar. Ok, muchachos. ¿Listo, María Isabel? Perfecto. Muy bien. Entonces, para terminar toda la teoría de esta parte, tengo que plantearte las 3 reglas básicas en el análisis dimensional. La tercera incluso tiene un nombre especial. A la tercera regla vamos a llamarle principio de homogeneidad. ¿De acuerdo? Así que vamos por ello. Vamos por ello. Eso es lo que quiero terminar de hacer en esta primera parte. Ok, eso lo dejo un ratito. Y entonces pongo como segundo y último punto pongo reglas básicas en el análisis dimensional.
Muy bien. Planteemos las tres reglas. Primera regla. Lo voy a colocar de la siguiente forma. Y te lo voy a ejemplificar. Decimos así. Mira, decimos así. Primera regla. Las constantes físicas. Bueno, las constantes numéricas primero. Las constantes numéricas coma las funciones reales así como sus argumentos son adimensionales. Ah, ya, profe, ya lo dijo. Dimensión igual a 1. Sí. A ver, ejemplifiquemos lo que acabo de escribir. Constantes numéricas, ¿a qué se refiere, profe? A esto. Dimensión de raíz de 2 es un número. No tiene dimensión. Entonces lo representamos por el número 1. Otra constante numérica. Pi. Profe, pi vale 3,14159 e infinitos decimales más. Sí, pero es adimensional. Es una constante numérica. Y al ser adimensional, representamos ello con el número 1. Otro. E es el número de Euler. E es la base de los logaritmos neperianos. ¿Cuánto vale? 2,71 e infinitos dígitos más. No interesa, es una constante numérica adimensional. Por lo tanto, ponemos 1. Eso es lo que quiere decir que las constantes numéricas sean adimensionales. Segunda parte. Dice también que las funciones reales son adimensionales. ¿Qué quiere decir eso? Pongamos dos ejemplos concretos. Imagínate que tú tienes en alguna ecuación seno de cuadradito. Profe, no entiendo. ¿Qué significa cuadradito? Depende. Depende. Por ejemplo, en el movimiento armónico simple, cuadradito sería omega t más phi. Seno es la función y cuadradito es el argumento de la función, lo que está siendo afectado por la función. En movimiento ondulatorio, ondas, cuadradito sería k por x más omega t. O sea, cuadradito puede ser cualquier cosa. Cuadradito es lo que estoy llamando argumento de la función. Muy bien, ¿qué ocurre en este caso? Lo siguiente. 1. La función real es adimensional. Por lo tanto, dimensión de seno de cuadradito, 1. Pero no solo eso, no solo la función es adimensional, también su argumento. Por lo tanto,
dimensión de cuadradito también vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Pongamos un ejemplo más. Imagínense ahora que yo tengo, por ejemplo, e elevado a la triangulito. O sea, imagínense que tengo una función exponencial. ¿Sí? Función exponencial. Entonces, ¿qué puedo decir? Dos cosas. La función es adimensional, o sea que e elevado a la triangulito vale 1. Pero el argumento de la función también es adimensional. Por lo tanto, dimensión de triangulito también tiene que ser igual a 1. En la práctica te volveré a comentar cómo funciona eso, ¿de acuerdo? Así que un poco de paciencia. Muy bien, chicos. Continuamos entonces. Esa es la primera regla. La primera regla. Vayamos a la segunda regla. Recuerden, son 3 reglas que voy a comentarles. Con esas 3 reglas se puede desarrollar, se puede resolver cualquier problema de análisis dimensional, cualquiera. Y por ahí te comentaré alguna observación que te pueda ser útil. Decimos, las dimensiones de las cantidades físicas cumplen las reglas del álgebra. Cumplen las reglas del álgebra. En las siguientes operaciones, ¿ya? En la multiplicación, podría ser también en la división. Y potenciación. También podría ser la radicación. Y potenciación. A ver, ¿cómo es esto? ¿Qué significa eso de que cumpla con las reglas del álgebra? Me explico mejor. Imagínate que tienes la dimensión de la multiplicación de 2 cantidades físicas. Esto se puede escribir así, como la multiplicación de las dimensiones. Imagínate ahora que tienes la dimensión de la división de 2 cantidades físicas. Ah, ya. Esto se puede escribir así, como la división de las dimensiones. Ahora imagínate que tienes la dimensión de una cantidad física elevado a cierto exponente. Eso se puede escribir como la dimensión de la cantidad física elevado a ese exponente.
Chicos, mucho cuidado, y eso lo van a notar en la práctica. Un error recontra común es este. Dicen así: profe, como arriba es un número, y usted ha dicho por la propiedad anterior que la dimensión de cualquier número es 1, un error bastante común es este n, borrarlo directamente, intentando aplicar la propiedad anterior. Pero no te confundas. No te confundas, porque aquí dice clarito que cuando tú le tomas la dimensión a esto, la dimensión solo afecta a la base, no afecta al exponente. ¿Se nota ello? La dimensión afecta a la cantidad física, no al número que está elevado. ¿O se cerró la sesión? ¿Cómo es?